Buenas noches, Miss Rina. Buenas noches, ¿me escuchan? Mi reina, Sí, buenas Miss. noches. Buenas Se le escucha noches, lejos, Miss. Miss. Solo que me Un van a poquito. ver Se un poco escucha. oscura porque la luz de donde estoy en este momento no me ayuda mucho. ¿Ya? Así que medio oscurita me van a ver. Así que bienvenidas el día de hoy. Bueno, ya ya celebramos el bicentenario, ¿no? Entonces falta algunas compañeras que ingresen. ¿Cuántas faltan? Hoy, el bicentenario creo que les ha afectado. A esta hora ya éramos como 30, 40 ya. Bueno, pero saben que nos dejaron una tarea, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a hacer la tarea para la siguiente semana, ya van a presentar su tarea, pero cuando ingresen, ¿no?, más estudiantes les voy a explicar de qué se trata, o alguien que ya sepa me explique a ver si estamos pensando igual, ¿ya? Pero el día de hoy teníamos que continuar con nuestra Lectura. tarea, ¿no? ¿Sí? Con nuestra lectura, ¿verdad? Sí, Sí, entonces, Miss, con la lectura. ya, entonces, si ustedes han escuchado hablar, y hoy día vamos a hablar también, les mandé una lectura, ¿verdad? ¿Han leído la lectura? Sí, Sí, Miss. Miss. Ya, muy bien. Entonces, esa es la lectura que vamos a trabajar el día de hoy, porque me pareció muy interesante el primer foro que realizó el instituto. Entonces, aprovechando de esa coyuntura, entonces nosotros estamos desarrollando lo que es la competencia oral, ¿no? Entonces tenemos que poner en práctica lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, las estrategias para desarrollar lo que es la comprensión oral, no, o la comunicación oral no es solamente decir hagan tal cosa, ¿no? Seguir por aquí, no. Todas las capacidades que nosotros tenemos se fomentan y se potencian a través de la práctica del hacer. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Y si han leído ya la lectura que les he enviado, entonces yo creo que ya más o menos están entendiendo, ¿no?, lo que es el papel de la educación en la formación de la ciudadanía. Entonces, un ciudadano, si no sabe hablar, si no puede comunicarse, no puede dialogar, conversar, ¿no? Entonces, no estamos ayudando nosotros, no hemos ayudado a esos ciudadanos a que vayan que desarrollen esas capacidades, ¿no?, de tal manera que pueda desempeñarse, desarrollarse y movilizarse en este espacio, ¿no?, en un espacio adecuadamente, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con las personas que nos tocaba la lectura, ¿ya? Son 2 minutos que tienen que leer. A ver, ¿quién empieza? Me van a disculpar, pero no he traído estoy en un sitio muy alejadito. Yo, Rita Cuña, la historia de mi... Me olvidé mi lista de las personas que tenían que leer el día de hoy, ¿sí? Pero yo creo que las que se comprometieron se acuerdan, ¿ya? Entonces, por favor, la que va a leer, prende su cámara y lee, por favor, ¿ya? Pero me gustaría, Rita, sí, se escuchamos un poquito, Rita Cuña. ¿Cuál es la historia de mi pueblo que es Chanchamayo? Uní. ¿Ya? ¿No puedo leer? ¿No puedo leer? Sí, lean, adelante, Rita Cuña, adelante. Voy a leer sobre la historia de Chanchamayo, dice. Recuerden que son 2 minutos, ¿ya? Mira, los primeros pobladores
En este hermoso valle fueron los Llaneses y los Ashánicas. La historia empieza en el año 1635, cuando el misionero Francisco Fray Juan Jerónimo Jiménez ingresa por el valle de Huancabamba y Puente de Pocartambo, que es como que se va para Zapam. Pasando por el célebre mina de sal que está en Pocartambo, es como que se va para Villarrica. Este misionero remoto al valle de Chanchamayo, desde la confluencia de los ríos Paucartambo y Chanchamayo, que fundó la primera población con el nombre de San Buenaventura de Quimiri, donde que visiten todos, a 3 kilómetros de la ciudad de La Merced. En el año 1979, a los armenios se les ocurre cultivar los terrenos del valle de la Chanchamayo. Por ese motivo se construye una trocha para el acceso, pues al antiguo se había borrado por la Después de la independencia del Perú, en el año 1827, se inició la apertura de un camino de herradura espesas no se terminó por falta de fondos seguidos por trastornos políticos. En el año 1847, después de haber practicado el país estado de prefecto del departamento de Junín, Mariano Eduardo de Rivera, se emprendió a cosa de los vecinos de la provincia de Tarma, la apertura de un camino entre Palca y Chanchamayo. Mandó construir en el antiguo formato por la unión de los ríos Chanchamayo y Tulumayo, un puerto militar al que se le dio el nombre de San Ramón. Posteriormente, por orden suprema del gobierno de turno, se continuó abriendo trochas al valle de Chanchamayo para tener comunicación con tribus llaneses y ashánicas para poder colonizar el valle. Existiendo personas de distintas nacionalidades con el deseo de establecer en este fértil valle para dedicarse a la agricultura. El jefe de la expedición fue el coronel José Manuel Pereira Palomino, quien creyó por conveniente fundar un pueblo al que dio el nombre de La Merced. El 24 de septiembre de 1869, la fecha de la fundación coincide con el Día de la Virgen de las Mercedes, patrona de armas del Perú y América. Desde aquella fecha, La Merced crece dinámicamente, solventada por una agricultura próspera a la adaptación paulatina de tecnología de punta. Gracias. Sus distritos fue Vito, San Ramón, La Merced, San Luis de Chihuahua, Perené y Pichanac. Gracias. Muy bien, Rita. A ver, todos prendan su cámara, por favor. Prendan su cámara y bríndenle un aplauso a Rita. Aplausos, a ver. Quiero ver las manitos arriba. Quiero ver las manitos arriba. Muy bien. Muy bien, Rita. Felicitaciones. Me alegro que hayas leído hoy día. Te he conocido el día de hoy. Tengo ese gusto de verte. ¿Ya? Y quiero verte siempre, Rita. Quiero verte siempre. ¿Ya? Muy bien. Ahora no puedo. Tengo que estar con la cámara para escuchando en el audífono. Mil disculpas más bien. Adelante, Lucero. Buenas noches, Miss. Muy bien, Lucero, adelante. ¿Me escucha? Por supuesto. Te escuchamos, Lucero. ¿Me escucha, Miss? Ya. Yo les voy a leer sobre un cuento que es La sirena de las cataratas de Moyesaja, que es en Puebla. En el nexo de Yacango se encuentra ubicado las cataratas de Moyesaja, lugar que es el escenario de las más hermosas leyendas
que a continuación les narraré, ¿no? Cuentan que a las horas malas, a las 12 del día y 12 de la noche, las cataratas de Moyesaja, justamente a esas horas, se aparece una hermosa sirena que es la mitad mujer y mitad pez, cuya cola parece de una corvina, sus cabellos son de oro puro y sus ojos son de color de agua. Es tanta su belleza que si por casualidad una persona es vista por ella, la sirena la llama, y la persona al encontrarse encantada por su belleza le obedece, desapareciendo junto con ella bajo de las cataratas. Pero si una persona llevado a la locura y para poderla curar, tiene que hacer una entrega a la sirena que consiste en dejar Se fue. Bueno, está fallando creo el internet, ¿verdad? Le falló a Lucero, pero lo estuvo haciendo muy bien. Bien, ¿quién sigue a Lucero? ¿Quién más tenía que leer el día de hoy? Yo, Miss, buenas noches. Sí. ¿Cuál es su nombre? Dayana Duzar Mendoza. Dayana Duzar. Ya, muy bien, Dayana. Adelante, Dayana Duzar. Ya. El toro del Cerro Baúl. Cuenta una leyenda que cada noche de luna llena baja el Cerro Baúl un toro arrastrando una cadena de oro a beber el agua del río y luego retorna para cuidar los tesoros que hay en ella. Los pobladores se han resignado a no ver el mito del torito por sus valles y solo se conforman con apreciar el que tienen como monumento en la entrada de la villa de Torata. En Semana Santa y en las fiestas de las cruces, cientos de personas realizan la dura tarea de subir al Cerro Baúl para hacer pagos a la tierra. También se le ve la presencia de curanderos y chamanes que llegan en la cima para hacer sus rituales. Sin embargo, en la INC y el gobierno regional de Moquegua están viendo la posibilidad de restringir estas visitas, pues es un lugar ha sido puesto en valor y solo se espera la aprobación para ejecutar los proyectos de restauración y conservación. A través de los años, cobrando mucha fuerza, esta leyenda se transmite de generación en generación, por otra parte, aportándose un poco de su realidad histórica. Llegamos a nuestras ideas y por su significado es poseer de todo potencial turístico de grandes dimensiones. Ya, Miss. Gracias, Dayana. No te hemos visto, Dayana. ¿No prendiste tu...? No, Miss, no prendí mi cámara porque tengo un bebito acá que lo quiere agarrar el celular. Ah, ya, ya, disculpa, Dayana. Pero de todas maneras, felicitaciones. Muy bien, Dayana. Gracias, Miss. Aplausos para Dayana. A ver, yo quiero escuchar los aplausos. Muy bien, Dayana, muy bien. Listo, ahora, ¿quién sigue a Dayana? Sí, Lucero, no te preocupes, ya te hemos escuchado. Ya, no te preocupes, Lucero. Te felicito que a pesar de las circunstancias te esfuerzas, ¿ya? Me parece genial. Gracias, Lucero. A ver, ¿quién sigue a Dayana? Bien, si ya no hay, si de las personas que quedaron en leer no están presentes o no se animan, no hay problema. Miss, yo. ¿Ya? Ana María Ruiz, ya. Muy bien, Ana María Ruiz. Por favor, las personas que están presentes y tenían que leer hoy día, por favor, levanten su manito, ¿ya? Buenas noches, mis compañeras, buenas noches. Ana María Ruiz. Sí. Miss, yo le voy a leer una anécdota que cuentan los antiguos y un escritor de ahora, actual, que aún vive, las ha recopilado y las ha escrito, ha hecho su propio libro. Ya. El libro se llama Relatos de la Alforja.
Ya. Bueno, se trata del milagro de la patrona. Ya. Que al filo de la plaza de armas de la Huaca se yergue una cruz de madera cuyos brazos parecen atajar al visitante e impedir su paso con un mímico hasta aquí nomás, llamando la atención lo que a lo largo del madero horizontal se lee Año Santo 1926. Aquel año el río Chira terminó de arrasar sembríos y aldeas enteras y ahogar ganados a su paso, pues de ese año anterior la población de la Huaca vivía en la zozobra y el temor de ver desaparecer algunas calles. Hermosas casas tragadas por la fuerza y las turbias aguas. Noche tras noche, el río, en complicidad con las lluvias, sembraba el pánico entre los pobladores que escuchaban avanzar los derrumbes, con un sonido hueco que parecía estremecer toda la tierra, causando la agitación y el nerviosismo de los animales que habían podido salvarse. Ayudaban a aumentar el pánico, lo que los ancianos contaban acerca de los tesoros enterrados, lo que hacía despertar la ambición de las fuerzas malignas que se encuentran en el aire, en el fuego, en las aguas y hasta en la tierra, ya que solo podía ser calmada apoderándose de esas riquezas. Todos sabemos por qué de generación en generación se nos ha advertido que en el área inmensa donde está asentado el pueblo de la Huaca y aún sus campos, existen tesoros ocultos, y no solamente de tiempos incaicos, sino de que se dice que en la época de la colonia los huaqueños escondían sus alhajas bajo tierra ante la noticia de que los piratas y corsarios se llegaban al puerto de Paita avanzando hasta esos lugares con el fin de saquear pueblos. Durante la República los lugareños continuaban protegiendo así sus joyas para evitar que los montoneros o revolucionarios se las quitaran en beneficio de su causa. También se comenta que cuando el ejército chileno, al mando de Patricio Lin, acampó en la Huaca, solo pudo beneficiarse de ganado y de productos de pan llevar, porque los pobladores en prevención habían enterrado sus riquezas, incluyendo las joyas, ornamentos de oro y plata de la iglesia. Aquel año de que hablamos, 1926, llegaba a su mes de abril, y como para desmentir el dicho muy usual en el pueblo de que en abril las aguas caben en un barril, las del Chira besaban la plaza de armas, y en el desbarranque se podía apreciar la caída del agua, los baúles, cántaros, tinajas, pipas, ensanchadas, que luego al girar la fuerza de los remolinos se perdían en las profundidades. Los hacendados desesperados maldecían, escupiendo, blasfemia. Se cuenta que uno de ellos, el loco de desafío, disparaba su revólver hacia el cielo, diciendo que iba a matar a Dios por su parte. Los lugareños impotentes se refugiaron en el templo para orar, elevaban sus plegarias en voz alta, acompañaban sus cánticos con el viejo melodía de fuelles, tratando de que no escuchar los moles que caían en la barranca. A ratos el padre misionero redentorista Andrés se asomaba a la puerta y al instante en que la gente hizo silencio, esperaba escuchar alguna palabra del cura y se oyó la aplauda voz de una beata pidiendo sacar la procesión de la patrona. Los feligreses aprobaron la idea y las campanas se echaron al vuelo rasgando la noche. Los pobladores respondieron con su presencia en el atrio de la iglesia y luego acompañaron la procesión de Santa Ana, patrona de la Huaca, en su corto recorrido del templo al filo de la plaza, donde se fijó la cruz que el sacerdote llevaba y que se usaba para el Vía Crucis de Semana Santa. Desde el campanario la plaza se veía como una alfombra de luces rojizas que emanaban las velas y candiles y que las aguas se encargaban de reproducir rectas pinceladas en candentes saetas o remolinos, semejando al fuego artificial en el cielo. Prieto le dibujaban y ayudaban por las luces las plomizas lechuzas alborotadas. Por un lado, los fieles rezaban y gimoteaban, por otro, comprobaban constantemente el avance de las aguas a las que luego 2 horas empezaron a ceder, causando la alegría general, traducida en una estentórea
expresión, milagro, milagro, que como eco se repetía a lo largo y ancho de la población. Al día siguiente la gente muy contenta al ver que las aguas habían bajado por completo, se reían y comentaban el hecho de la imagen de la santa patrona. Antes de ser llevada al templo, fue cargada en procesión en las calles de La Huaca, recibiendo el saludo de todo el pueblo que lloraba de alegría, mientras que la cruz quedaba de pie en el lugar que hoy ocupa un testimonio y da fe católica de los lugareños. Esto fue realidad en esos tiempos que habían bastantes lluvias y ahí permanece en el distrito de La Huaca la cruz y justo al filo hay una barranca bien alta que queda la plaza de armas. Eso es todo, Miss. Muchas gracias Ana María. Felicitaciones Ana María. Qué bueno que se hayan animado a leer. También a través de los mensajes podrían decir qué es lo que más les gusta, porque este es un espacio, o sea, sobre todo este curso, es un espacio donde nosotros tenemos que desarrollar eso, la oralidad, ¿no? Entonces, me parece que esta estrategia les ha gustado, entonces se han esforzado y ese esfuerzo vale Ana María, ¿sí? Felicitaciones y sigamos en ese camino, ¿no? De esforzarnos cada día en esa carrera que nosotros hemos abrazado. Muy bien, bien Ana María, gracias. Gracias, Miss. Hasta luego. A ver, Lisbeth Berrocal. Mis compañeras, buenas noches. Mis voy a contar una historia donde yo vivo, ¿no? En el distrito de Tambo, Lamar, por Ayacucho. La historia de Martín Cuyo, ¿no? Porque hay muchas personas que vienen acá. Lisbeth, un ratito. Recuerden que son 2 minutos, ¿ya? 2 minutos. Lo voy a hacer lo más rápido posible. Ya, muy bien. Ya. Historia de Martín Cuyo, Tambo, Lamar, Ayacucho. Martín Yanasupo Huaypa es Martín Cuyo. Martín Cuyo en el distrito de Tambo, provincia de Lamar, región de Ayacucho, Perú, por Mauro Manuel Rojas Quispe. La fecha de su nacimiento de Martín Yanasupo no se sabe con exactitud, pero aparece en la reseña histórica de Tambo en el siglo XVI, casi inicialmente después de la creación del asentamiento humano, ¿no? Organizado por la Iglesia Católica de 1602 a 1603. Solamente se sabe por narración de los antepasados escritos por Cipriano Ovalle. Es uno de los pobladores del distrito de Tambo, que narra mencionando como funcionador de Tambo. Volviendo a la historia de Martín Cuyo, asimismo se sabe que los datos que escribió don Cipriano Ovalle, persona notable, natural del distrito de Osno, hermano Agripino Valle Aguilar, tío de Opañeves, no radicalmente en Lima, fundador del Centro Social Tambo, Lima, de 1958. El terreno del mercado municipalidad de Tambo y para el Colegio San Martín, el apoyo que un tiempo se había apoderado el hacendado Andrés Añaños Cordero Paquete, ¿no? Por la comunidad Santa Rosa de Pacha. El mencionado terreno era cementerio de Tambo en tiempo de Martín Cuyo y Yanasupo. Antes que se poblara Tambo, en la época de Martín Cuyo y Yanasupo, vivía con sus allegados o gente de su servicio. Tambo era propiedad de Ayllu, ¿no? Lo que lo llamaban en quechua, Ayllu, de don Martín Yanasupo. Él no tenía hijos, solamente tenía parientes y tenía bastantes servidores, por lo bueno que él era, el señor Martín Yanasupo, era querido por toda la gente. En ese lugar estimaba durante toda su vida a los allegados. Cuando el señor Martín Yanasupo murió, sus servidores y parientes, agradecimiento de haber recibido con herencia todas las tierras y cosas, cuando aún él vivía, repartió luego, decidieron conseguir un tronco especial tratando de chachas, ¿no? Para que resista el tiempo, tallado en la imagen del finado Martín Yanasupo. Luego plantó en la esquina de la cepilla del cementerio general, porque no había otro lugar principal, ¿no? Y así Martín Yanasupo fue conocido y está
Ahora ya lo pusieron en la esquina del parque del distrito de Tambo. Muchas gracias, Miss. ¿Terminaste? Sí, Miss. Gracias, Libet. Le he hecho lo más rápido ya. Sí, sí. La historia ya tenía que... Lisbeth, el pueblo de la persona que tú me hablas de ese lugar son los añaños. Sí, Miss, sí, Miss. Los añaños, los dueños de la gaseosa, ¿cómo se llama su gaseosa? Bueno, los dueños de esa gaseosa que está ahora en todas partes. Muy bien. Sí, Miss. Desde los pueblos, cómo es el empuje de una persona puede salir, no importa dónde haya nacido, de dónde sea, ¿no? Pero todos tenemos esa posibilidad de ser grandes. Muchas gracias, Libebe Rocal. A ver, aplausos para Lisbeth. Y me olvidé los aplausos para Ana María Ruiz, para Ana María y para Lisbeth. Aplausos, aplausos. Muy bien, chicas, muy bien. Gracias, mira, lo hice Muy bien. tan rápido. Ya habrá oportunidad. Para la siguiente vez, ya que es muy corto el Para la tiempo siguiente que habrá tenemos. más minutos. Ajá. Gracie. Ya, Miss, gracias. Gracias, Lisbeth. Gracie. Miss, buenas noches, ¿me escucha? Sí, Gracie. Gracie, por favor, ¿me puedes dictar tus apellidos? Gracie Golak Vela. ¿Cómo? Golak Vela. Ah, Golak Vela. Ya, muy bien, Gracie. Adelante, Gracie. Miss, no voy a prender mi cámara porque... Ya. La selva alta. La vasta superficie de la región selva alta está cubierta de plantas que crecen con tal exuberancia y que no hay un solo espacio vacío. Nacen los árboles sobre las rocas desnudas, a las cuales se amarran las raíces buscando las grietas. La selva alta está vestida a imagen de la región amazónica con un ropaje grueso, recio, brillante, sin parches ni remiendos. Regia vestidura esmeraldina, con 1000 tonos verdes, con polígonos, adornos de flores y con hilos distintos de plantas, de oro y de cristal de los arroyos, ríos y cataratas. Sus ríos, de cursos tranquilos, son interrumpidos por saltos y raudales, abriendo vías a las balsas que bajan a favor de la corriente. Bullen en sus bosques infinitas variedades de insectos, sobresaliendo las mariposas, fascinante mundo de colores y formas. Aquí el dulce trino de las aves es la sinfonía de la naturaleza, eleva al creador y el ronco croal de los sapos denota personalidad junto al estereotipo rugido del tigre. Los celajes selváticos son detallosos que nacen del contacto de la noche con el bosque. Es luz que ciega, como si la selva generara incendios en el aire para deslumbrar. En las noches oscuras, las luciérnagas y la luz, como hermosas lámparas de albostre, iluminan la inmensa oscuridad del bosque y el cielo. La selva alta, prodigiosa región, cuna para los hijos de nuestros hijos, morada de dicha abundancia. Ya mis gracias. Gracias, Gracie. Muy bien. Aplausos, aplausos para Gracie. Aplausos. Muy bien. Nos ha contado una historia de la selva. Qué linda la selva. Cuando me hablan de la selva siento un poco de calor y en este frío que estamos nosotros aquí. Bien. Gracias, Gracie. Muy bien. Creo que ya no hay ninguna otra persona que le tocaba leer el día de hoy. Así es que vamos a dar inicio a nuestra sesión. ¿Sí? Muy bien. Les envié una lectura, todas deberían haber leído, son 2 hojitas, nada más, es pequeña, una lectura bien interesante, que más o menos nos va a ayudar a comprender también y nos va a ayudar a argumentar el siguiente trabajo, ¿no? Estamos hablando de Paulo Freire, ¿no? Él es un filósofo, educador brasileño, ¿no? Que del siglo pasado, o sea, del siglo XX, donde él ha escrito mucho sobre lo que es la educación, ¿no? Pero una educación crítica, no es educación, él hablaba de la educación tradicional, él le decía la educación bancaria, ¿no? Porque él más o menos
lo hacía una similitud con el banco, ¿no? Decía, de los humanos no somos como el banco, en el banco entra el dinero, entra y entra y entra, y en la escuela a la persona le entra el conocimiento y entra y no sabe qué hacer con ese conocimiento, no tanto, y no sabe ni para qué le sirve ni cómo usar el conocimiento. Por eso él hablaba de una educación bancaria, ¿no? Entonces, hoy día nosotros tenemos una lectura, entonces esa lectura la vamos a tener durante 10 minutos, ustedes ya la han leído, ¿no? Me supongo que ya la leyeron, tenemos 10 minutos que a Sí, partir... Miss. Dime. Sí le he leído la lectura, Miss. Ah, ya, muy bien, Diana Rojas, me felicito. Entonces, a partir de esa lectura, ustedes van a sacar una pregunta. Esa lectura, ustedes van a hacer una pregunta. Van a preguntarle. Es como si le estuvieran preguntando a Paulo Freire, ¿ya? Es como si Paulo Freire nos estuviera dando una cátedra, una charla, un foro, ¿no? Estuviera presente en un foro. Entonces nosotros, al escuchar a Pablo Freire, le vamos a preguntar. De esa lectura ustedes tienen que extraer una pregunta, algo que a ustedes les llame la atención y que les cierta inquietud. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos 10 minutos para trabajar eso, ¿ya? Entonces, yo voy a llamar y vamos me van a decir su pregunta, ¿ya? Y luego con esa pregunta vamos a hacer la repregunta y vamos a conversar. Hoy día es un conversatorio, ¿ya? Sobre Paulo Freire, ¿ya? Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a seguir repensando en la educación y en la carrera que nosotros estamos inmersos. ¿Listo? 10 minutos. Es las 7:07 y tenemos hasta las... No, mejor 7:15. A las 7:15 ya estamos con nuestra pregunta. Todas tenemos que estar con nuestra pregunta. ¿Ya? Bien planteada. ¿Listo? Empezamos.
Bien, chicas. Ya estamos todos, ¿verdad? Ya son las 7:15. Entonces vamos a empezar. ¿Ya? Todas tienen su pregunta. Ya, yo voy a llamar a la que tiene pregunta, a la que va a hacer la pregunta, ¿ya? Yo voy a llamar, ¿sí? Así que todos bajen su manito, todas las que tienen levantada la manito, la bajan la manito. Yo voy a llamar a ver quién hace la pregunta. Bajen la manito, todos bajen la manito, ¿ya? Entonces, yo voy a llamar y va a hacer su pregunta, ¿ya? Listo. A ver, Estela Talavera Yantoy. A ver, haga su pregunta, Estela. Y prenda su Miss, cámara. Miss, buenas noches. ¿Me escucha? Estela Talavera. Muy bien, te escuchamos, Estela. Adelante. Miss, ¿me escucha, cierto? Sí, te escuchamos, Estela. Ya, Miss. ¿Cuál es tu pregunta, Estela Talavera? Mi pregunta sería, ¿cuál Miss, ¿cuál es la diferencia de enseñar y aprender? ¿Cuál es la diferencia entre de enseñar y aprender, Miss? enseñar y aprender? Muy bien, Estela, felicitaciones. Bien, buena pregunta. Ahora yo les pregunto a todo el público. ¿Quién le responde a Estela esta pregunta? Miss, buenas noches. Miss, soy Zaida. Zaida Aldaba, Miss. Muy Así bien, en algo resumido, como enseñar, ¿no? Como dice, enseñar y aprender. Ajá. Enseñar, yo creo que sería, ¿no? O sea, lo que yo tengo, un conocimiento, Ya, pero dar ese conocimiento. O sea, Paulo Freire. yo ¿Ya? estoy enseñando a un niño. Sí, Miss, ya mira, yo los conocimientos que tengo lo enseño al niño para que él adquiere esos conocimientos y para que pueda desenvolverse. Eso yo considero que es enseñar. Yo le enseño, le doy ese conocimiento al niño. Y ahora, aprender, ya, el niño aprende, adquiere el conocimiento de ese algo que yo lo estoy enseñando. Eso podría decir, Miss, o me equivoco. Gracias. Acá no hay verdad, sino hay que leer a Paulo Freire lo que nos dice. A ver, ¿qué dice aquí Paulo Freire? Dice, entonces Paulo Freire se pregunta, dice, yo no soy facilitador de ninguna cosa. Es que hoy en día, ¿por qué decimos que somos facilitadores? En la educación, desde los órganos, ¿no?, que nos conducen, como el Ministerio de Educación, que dan las pautas generales de todo cómo debe ser la educación, nos dice que hoy el docente no es aquel que se pone, sino que se pone adelante y se pone a enseñar, sino que somos facilitadores del aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, Paulo Freire dice, yo no soy facilitador de ninguna cosa, yo soy profesor, yo enseño. Entonces el que escribe, entonces él se pregunta y dice, pero entonces, ¿qué es enseñar? ¿No? Claro, Miss, incluso ahí nos está diciendo, Misita, buenas noches, soy Evani, nos está diciendo que muy bien. Paulo Freire nos está diciendo, ¿no? Que para él enseñar, ¿será que enseñar es transmitir conocimientos? Y él dice que no,
ya que el conocimiento no se transmite, el conocimiento se hace, se rehace a través de la acción transformadora de lo real y a través de la comprensión crítica de la transformación que se ha dado antes o que se puede dar mañana. Exacto. ¿Y eso qué quiere decir en nuestras propias palabras? Eso es bien, esa parte es bien interesante, porque si ustedes lo van a relacionar con todo lo que han dicho los 4 ponentes del foro, ahí va a ver cómo se refleja ese pensamiento en el pensamiento de las personas que hoy en día están vigentes, pues. O sea, Pablo Freire ya fue, ¿no? Fue un pensador del siglo pasado. Ahora hay otros, pero que siguen en esa misma línea, ¿no? Con esa misma filosofía. Entonces, ¿qué significa esto? Dice, el conocimiento no se transmite, el conocimiento se hace, se rehace a través de la acción transformadora de lo real y a través de la comprensión crítica de la transformación. ¿Qué significa eso? Maestra, buenas noches. ¿Puedo opinar? Te habla Eliana Gutiérrez. Eliana Gutiérrez, diga usted, Eliana. Un ratito. Ya, maestra, para mí, referente a este concepto, Eliana, quiere decir que... Sí, maestra. Un momentito, por favor. A Ebony le quiero pedir sus apellidos, Ebony, por favor. Vargas Portal, Miss Reina. Vargas Portal. Sí. Gracias, Ebony. Muchas gracias. Ahora sí, Eliana, adelante. Ya, maestra, continuando. Para mí, lo que quiere decir el señor Pablo Freire, en esto dice que uno aprende, ¿no? Con las actitudes, con las acciones. Por ejemplo, que la persona que nos está enseñando nos transmite y nosotros lo que logramos captar de esa enseñanza. Eso es lo que quiere decir, lo que uno logra captar, ¿no? Con el ejemplo que ellos nos dan, con las actitudes positivas en este caso. Ajá. Muy bien. A ver, ¿alguien más quiere agregar algo más a lo que yo, mi Rosalinda López. Rosalinda López. Sí, Miss. Muy bien. Lo que nos quiere decir aquí es que aprender es el acto de enseñar, donde el educador aprende primero a enseñar. Aprende a enseñar, al enseñar algo que es reaprendido. Por ejemplo, cuando le muestran nuevos conocimientos, como facilitas los nuevos conocimientos a sus educandos, él aprende cómo él le enseña esos nuevos conocimientos a sus alumnos y cómo ellos reaccionan a esos conocimientos. Gracias. Gracias, Rosalinda. Yo, por favor, Roxana Galindo. Roxana Galindo. Muy bien, Roxana Galindo. Díganos. Profesora, para mí, ¿cómo se llama? Cuando nosotros enseñamos o tenemos que transmitir un conocimiento, lo hacemos con el corazón, ¿no? Es como lo transmitimos, la energía que transmitimos, la motivación que transmitimos. Eso es muy importante porque, a menos yo me acuerdo que cuando a mí mi profesor de historia me enseñaban con esas imágenes y con sus ademanes y con su metodología, eso se me quedó, ¿no? Hasta ahora yo ya mayor, ¿cuántos años he salido del colegio? Y yo recuerdo esos aprendizajes con mucho cariño, mucha emoción, porque me los enseñaron con el amor, con el corazón. Claro. Es que aparte de eso, Pablo Freire tiene otras obras, ¿no? Otros textos, ¿no? La pedagogía del oprimido, la pedagogía del amor, tiene otro, de la ternura, creo que, no, del amor, porque de la ternura es otro. Miss, la pedagogía de la esperanza. La pedagogía de la esperanza tiene, ¿no? O sea, tiene varias cosas tiene Freire. Entonces, pero acá hay algo muy central, dice, el conocimiento no se transmite, el conocimiento se hace. Eso quiere decir que o sea, que yo no tengo que decir lo que tú tienes que aprender. Tú tienes que aprender haciendo. Eso es lo que nos quiere decir, ¿sí? Que yo si quiero aprender, entonces tengo que hacer, tengo que poner en práctica. Y por eso dice, el conocimiento se hace a través de la acción transformadora. O sea, no tengo que ser un estudiante que voy a repetir lo que me dice el profesor, sino yo tengo que, a partir de lo que me dé el profesor, yo tengo que descubrir qué es lo que significa. Porque más arriba, mire, si ustedes se dan cuenta,
más arriba, ¿no? Donde dice... Miss, ¿puedo participar? Ya, Sí, maestra, incluso ahí el escritor Pablo Freire nos dice, ¿no? Que uno debe aprender la idea, con los ya, hechos, cuando dice, con la práctica, más no mucho con la teoría. sí, un ratito, ¿sí? Entonces dice, solo hay un conocimiento cuando se aprende el objeto. Cuando tú aprendes el objeto, dice, necesariamente memorizas el objeto aprendido. Lo que no puedes hacer es memorizar en vez de aprender. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir cuando dice se aprende el objeto? Eso quiere decir que lo que tú vas a aprender, le das vueltas, lo analizas, lo manipulas y dependiendo de lo que vas a aprender, lo pones en práctica, te equivocas, cometes errores, pero luego vuelves sobre los pasos y vuelves a hacerlo. Entonces ahí tú estás conociendo el objeto en sí, ¿para qué sirve eso? ¿No? ¿Para qué uso le puedo dar? ¿A mí en qué me ayuda como persona? Estoy descubriendo eso. Entonces eso es el aprender, ¿no? O sea, no es decir y seguir repitiendo por siempre lo mismo. No, yo tengo que conocer qué significa, cuál es el sentido de esto que voy a aprender para poder hacer uso y yo como persona pueda usar eso cuando yo lo requiera, cuando yo lo necesite, cuando me enfrente a una situación. Eso es lo que nos quiere decir Paulo Freire. Por eso él habla mucho de una educación crítica, ¿no? O sea, nosotros tenemos que de hacer pensar a nuestro estudiante para que él pueda tomar una decisión y no sea una persona que repita lo que otro le diga, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir Paulo Freire, ¿ya? ¿Ya, chicas? Genial, mire, todo lo que ustedes han dicho es súper genial. Entonces, así de esa manera se construye el aprendizaje, de esa manera se construye el conocimiento. ¿Ya, chicas? Ya, mis Genial. gracias, lo Muy bien, interioriza. buena pregunta, Estela Talavera, felicitaciones. Ahora voy a llamar a otra persona para que nos haga otra pregunta. A ver, vamos a ver. Gladys García. Sí, mis buenas noches. Buenas noches, Gladys García. ¿Cuál es su otro apellido, Gladys? García. García. Sí, mis. ¿Cuál es su pregunta, Gladys García? Díganos. Mi otra pregunta sería acerca de Paulo Freire. Sería mire, yo quería hacer una pregunta acerca de que ¿cuáles, o sea, qué acciones debe realizar el docente para transmitir el conocimiento en un salón de clase? O sea, mediante qué acciones podría realizar. Por ejemplo, dice, más o menos, ¿qué estrategias podría, según Paulo Freire, podría utilizar el docente para transmitir conocimiento? Muy bien, aquí somos varios pensadores, somos de Paulo Freire. Entonces, a ver, la pregunta, muy buena pregunta también dice. Ahora, si estamos diciendo que Paulo Freire nos está diciendo que nuestros estudiantes van a aprender no de la memorización, sino de la acción, entonces lo que nos dice Gladys es, entonces, ¿qué acciones debemos realizar nosotros como docentes para que nuestros niños aprendan de esta manera, ¿no? O sea, con un pensamiento crítico. Mariluz Vara, a ver, díganos, Mariluz. Sí, mis buenas noches. Para mí sería pues enseñar
haciéndoles preguntas, ¿no? Desafiándoles a los estudiantes, haciéndoles preguntas y ver también su nivel, por decir, qué conocimiento tienen ellos. Claro. ¿No? Entonces, ahí también nosotros, los educandos, los profesores, también aprendemos de ellos. Enseñamos y a la vez también aprendemos, Miss. Claro. Muy bien, Mariluz. Lo que nos dice Mariluz es que nosotros tenemos que saber cuestionar a nuestros estudiantes, ¿no? Si ellos están yendo por un camino, nosotros como docentes para hacer pensar a ese estudiante, tenemos que cuestionarle, ¿tú por qué estás haciendo esto, no? Y es cuando tú le haces solamente esa acción, ya la otra persona se pone en una situación crítica, entonces empieza a decir, lo que estoy haciendo está bien o no está bien, se pone en ese dilema, y al ponerse en ese dilema, entonces empieza a razonar, a decir, si esto hago, a ver, ¿y qué me ayuda para ir mejorando esto? Comienza a tomar sus propias decisiones, comienza a buscar más argumentos para poder... Se pone a reflexionar, Miss. Claro, reflexiona y busca sus argumentos para poder sustentar lo que él está haciendo, si es que cree que está yendo por buen camino o por mal camino, se da cuenta que no está yendo por buen camino, entonces esa reflexión le va a ayudar a repensar y retomar el aprendizaje, ¿no? Genial, genial. Muy bien. A ver, vamos a ver a otra persona que nos haga otra pregunta. A ver, Gloria Quilla. Hola, Miss, buenas noches. ¿Me escuchan? Pregúntele a Pablo Freire, a ver. A ver, el Paulo Freire nos dice, ¿cuál es la diferencia con educador y educando, no? Porque no son lo mismo, son diferentes. Eso sería mis... ¿Cuál es la diferencia? Con educando y educador. Ya, y educador. Muy bien. A ver, ¿quién me sustenta con lo que dice Pablo Freire? A ver, ¿quién responde a Gloria Quilla? ¿Quién le responde? A ver, pero sustentando de acuerdo a lo que dice Pablo Freire. Vamos, chicas. Vamos, amigos. A ver. Nos ha puesto... Miss, que vuelva a repetir la pregunta, por favor. La pregunta, según Gloria, nos dice, ¿cuál es la diferencia entre educando y educador? ¿Qué dice sobre el educando y el educador Pablo Freire? Él menciona, mi cita en la lectura, que el educador vendría a ser el docente, ¿no? El que cumple el rol de docente. Ajá. Y el educando es en este caso serían los niños que reciben todo lo que el docente le está impartiendo el conocimiento. Ajá, exactamente, Evany. Exacto, eso es lo que dice él, ¿no? Pero hay muchos que nosotros decimos que nos tenemos que poner, él discrepa un poco con los docentes cuando dicen, no, yo me pongo en el mismo nivel del estudiante, estamos iguales. Él no dice, hay una diferencia, ¿no? Porque yo soy el educando y yo soy el educador y él es el educando, por lo tanto tiene que haber una diferencia, porque él está aprendiendo y yo estoy enseñando, ¿no? Yo tengo todo un bagaje ya de experiencias aprendidas y él está en ese proceso, ¿no? De desarrollar su aprendizaje, ¿no? Entonces, a veces nos queremos poner en el mismo nivel de los estudiantes, en el aula también, y lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Que hay, sobre todo en la secundaria, los estudiantes ya no respetan al maestro. Entonces ha perdido, ¿no? Ha perdido ese prestigio que tenía y hoy en día pues estamos viviendo esa situación. Genial, muy bien Evany. Ahora vamos a ver, a llamar a otra persona. A ver, Lady Parco. Lady. Sí, miss. Acá estoy. Y a Lady Parco, ¿cuál es tu otro apellido, Lady?
Lady. Fajardo, Parco Fajardo. Parco Fajardo, ¿no? Ya. Listo. Díganos, Lady, su pregunta. Lady, su pregunta, Lady, esperamos. Ya, entonces pasamos a la siguiente. Acá estoy. Me disculpe. Sí. Acá estoy. Ya, dime, Lady. Ya sería, ¿cuál sería la diferencia del educador autoritario con un educador? Ay, pero mí se me fue la pregunta, acá estaba. Ya, acá está. Radical. La diferencia entre el educador autoritario y un educador radicalmente democrático, dice. Muy bien. A ver quién le responde a Lady Parco. Gracias, Lady. ¿Cuál es la diferencia entre el educando autoritario y el democrático? ¿Quién responde? Acuña Pérez. Rita Acuña. Muy bien, Rita. Adelante usted. Ya, un educador autoritario es la persona quien, como dice acá en el texto, él empieza y termina inductivamente. O sea que el educador autoritario es que da su clase y como que ya no deja que los demás participen, no sigue dando no hay comunicación con los alumnos. En cambio, un educador democrático es aquel que comparte sus ideas con sus alumnos, deja que ellos se expresen, así puedan ellos entender el tema y el profesor también ayudarles un poco en el que lo falta. Muy bien, Rita. Tus palabras fueron, pero así precisas, Rita. Genial. Muy bien, Rita. Gracias. Exactamente. Para Pablo Freire es eso, pues, ¿no? Pablo Freire dice que el autoritario es aquel que está adelante y está que habla y no deja hablar, ¿no? Así que a veces me pongo yo, creo, ¿no? En cambio, el democrático es el que te permite, ¿no? Te da las oportunidades, te da los espacios para que puedas expresar tus ideas, ¿no? Entonces, muy bien, preciso, Rita, muy bien. Ahora vamos a ver, ¿quién nos dice una pregunta más? A ver, Eliana, haznos la pregunta, Eliana. Sí, maestra. Bueno, mi siguiente pregunta sería, ¿cómo sería el método para enseñar? Eso ya lo respondimos hace un rato. Ya, entonces, otra pregunta, concerniente, ¿no? Viendo el ámbito nacional de nuestro gobierno en Perú, en este caso. Mi pregunta es, en nuestra actualidad, ¿cómo sería el perfil de un ministro de Educación? Miss, ¿pueden repetir la pregunta que no le entendí, por favor? Y ahora te lo repito. Dice, en la actualidad, mirando toda esta propuesta, cómo debe ser la educación Paulo Freire, Eliana nos dice, ¿no? Para que esto seguramente ella está pensando, ¿no?
en nuestra actualidad, ¿cuál sería el perfil del ministro de Educación? Para que pueda poner en juego toda esta propuesta y la pueda hacer realidad. ¿Cuál sería el perfil de nuestro ministro de Educación? ¿Es así, Eliana? Sí, maestra, es así la pregunta. Ok. Si yo quiero hacer una educación transformadora, donde los docentes sean democráticos, los docentes enseñen a pensar, ¿no? Lo que nos dice Pablo Freire. Entonces, la pregunta es, ¿qué perfil tendría que tener nuestro ministro de Educación? El perfil como de Paulo Freire, pues, profesora, porque estaría a entender las mismas ideas que está dando acá en la lectura. A ver, ¿quién respondió? ¿Quién dijo la respuesta? Gracie. Gracie. Está bien, hija. Muy bien. Claro que sí. Si nos está diciendo entonces, ¿cómo lo claro, a ver, nombra las características. Primero, ¿cómo tendría que ser? Acá está, pero dinos, a ver, tú, ¿cuál sería la característica? ¿Qué tendría que ser? Una persona que piense que no debemos, así como dice acá, espérame, es por acá está. Por acá dice que no debemos llenar hacer como paquetes de envío. O sea, que lo que envía alguien, transportar al niño en la memoria. Debemos dar ideas diferentes para que el niño aprenda, porque por ejemplo, cuando estaba en el colegio te daban lo mismo, y algunos chicos te preguntaban, profesor, pero ¿por qué no hacemos otra cosa? Y el profesor nos respondía, porque esto nos manda el ministerio. Hay algunos... Entonces, frente a eso lo que tú dices, Gracie, a mí me parece súper genial, porque cuando decimos te manda el ministerio, entonces nosotros la educación, como acá lo dice Pablo Freire, acá en esta lectura dice que la educación ya está hecha. ¿Por qué? Porque nos ponen, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer, ya está alineado, ¿no es cierto? Y si ustedes escucharon al último ponente del foro, creo que es esto. El problema no es transferir paquetes de conocimientos a ser memorizados. Ya. Y ustedes escucharon a David Auris, ¿no? Él decía, ahora nosotros nos están hablando de competencias. Y él decía, ¿y qué es ser competente? ¿No? Entonces, todos nos dicen lo que tenemos que hacer, ¿no? Sin embargo, nosotros los docentes aún no somos capaces de romper con esa verticalidad. Solamente hacemos lo que nos dicen, lo que tenemos que hacer en el aula, ¿no? Entonces, por eso hay pocos profesores que destacan por ser innovadores, ¿no? Por ser transformadores. Lo que nos dice aquí Pablo Freire, que la persona que dirige una educación tiene que ser autoritario, no, tiene que ser democrático, ¿no es cierto? ¿Qué más tiene que ser ese ministro de educación? ¿Cómo tiene que ser? Profesora, buenas noches. Le habla Rocío Gironda. Rocío Gironda, diga usted, sí. Rocío. Lo primero que se debería tener en educación, profesora, es cambiar, como usted dice, la currícula. Empezando por ahí. Ajá. Los colegios, tanto particulares como estatales, tienen diferentes currículas. Supuestamente porque los particulares están más avanzados. Y a nosotros nos tienen, bueno, los estatales, los que hemos estudiado en colegios estatales, como que estamos un poco más atrasados. No se ve el mismo nivel de enseñanza en los mismos grados, en un colegio particular como en un colegio estatal. No se ve eso. Aparte, si al cambiar la currícula y habían más evaluaciones que en un momento dado los han estado haciendo, algunos docentes como que se han opuesto a eso. Pero no debería ser así, porque eso también los obliga para que ellos, como usted dice, sean más innovadores. Nosotros que estamos en la carrera de educación y lo que es base, nos tenemos que empapar más
le da pie al docente para que eso, para que pueda estudiar, aprender más, tenga más conocimientos, que no se quede con solamente con lo que hemos enseñado, lo que hemos aprendido en la carrera de estudios, sino que sigamos renovando, innovando la educación. Yo tengo, por ejemplo, un ejemplo aquí en casa. Yo estoy, bueno, a esta edad estoy estudiando educación a distancia, pero yo tengo una docente ya en casa. Y me dice, cada vez que ve las clases que yo tengo, me dice, pero yo no llevé eso. A mí no me hicieron leer la currícula. A mí esto, lo otro. Entonces, se ve la diferencia. Y si nosotros queremos empezar, ¿cómo le digo?, cambiarla, si fuera un ministro de Educación, como ha preguntado mi compañera, debería, de verdad, como dijo mi anterior compañera también, empaparse de lo que dice Paulo Freire y cambiar lo que es la metodología, desde la metodología de enseñanza y también para nuestro aprendizaje, porque, por ejemplo, como lo hace usted, casi no se tiene esa opción de docente y estudiante, ¿cómo le digo?, como en un conversatorio, en una lectura, o sea, no se da esa oportunidad para que el estudiante diga y exprese lo que piensa, lo que opine. Por ahí, profesora, de ahí sí se debería de cambiar todo. Cambiando la currícula de educación, se cambia totalmente todo, profesora. Claro, gracias, Rocío, muy bien. Claro, pero desde nosotros, desde nuestra propia formación, ya nosotros tenemos que salir con esa idea, con ese pensamiento, con esa práctica de llegar a mi aula y mirar mi aula y a partir de lo que encuentro, nosotros transformar. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes tienen que ser, dicen, competentes. ¿Pero competentes en qué? ¿Para competir o competentes para responder a los desafíos de la vida? ¿No? Nosotros tenemos que responder eso, ¿no? Para irse a enfrentar a otra persona, competente para irse a, ¿cómo les puedo decir?, a enfrentarse con el mundo. No, competente ¿para qué? Para que él pueda vivir adecuadamente, para que pueda relacionarse adecuadamente, pueda mirar al otro, a la otra persona como es la otra parte, pero no como su competencia, ¿no? Sino en un mundo más colaborativo, más humano, ¿no? Entonces, en nuestras manos, chicas y chicos de este curso, ustedes desde ya tienen que ir repensando en esto, ¿no? Y la oralidad nos va a ayudar eso también, ¿sí? Pero para eso tenemos que leer y reflexionar y analizar este tipo de textos, ¿ya? Entonces, bueno, hasta ahí hemos llegado en este curso. Ya les estoy mandando ahí otro en el PPT de hoy día. Van a leer y ahí hay unas preguntas y ustedes sigan analizando el texto. El texto no es grande, son 2 hojitas. Nosotros cuando estamos estudiando nos leemos libros de hojas, ¿no? Entonces nosotros les estamos mandando lecturas pequeñas todavía, pero cuando ya estén en 7º, 8º ciclo ya tienen que leer más, ¿sí? Porque si no leemos, entonces nos vamos a quedar con lo poquito que hemos aprendido, ¿ya, chicas? Entonces ahora voy a pasar a darle las indicaciones para el trabajo de la evaluación, ¿ya? Miss, una consulta. Sí. Miss, una consulta. Así como Pedro Fraile también tiene su diagnóstico de lo que es en enseñar, también también hay de María Montessori, ya que ellos mayormente se especializan en los más pequeños, nada más. Ajá, María Montessori es de escuela nueva, pues. Prácticamente es lo que es que el niño manipule, que agarre, ya que viene a ser 2 cosas muy diferentes, ¿no? Claro, o sea, el niño en inicial, ella habla de los niños del nivel inicial, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se aprende? Se aprende manipulando, se aprende desde la parte de la parte concreta, ¿no? De la parte concreta, no se aprende desde lo simbólico, sino desde la parte concreta, luego para llegar a la parte simbólica, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre, hija? Giovanna Acuña. Giovanna Acuña. Profesora, buenas noches. Ya que
Muy bien, chicas. Aquí está el trabajo, el trabajo que van a realizar ustedes de acuerdo a lo solicitado por el instituto, ¿ya? En este curso ustedes van a realizar un informe, ¿ya? Un informe, ahí les he puesto informe, primer foro internacional, el educador del bicentenario. El curso es comunicación oral en la educación superior 2. Producto, informe. La actividad es realizar un informe en la cual describirán la postura pedagógica de al menos 2 ponentes que participaron en el primer foro internacional pedagógico. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿No? Son recomendaciones. Escribir la propuesta de los ponentes sobre la mejora de la educación o qué proponen para mejorar la formación docente y colocar quién es la persona que hace esta proposición. También deben colocar ustedes como estudiantes su opinión de lo que han escuchado y para qué les sirve, ¿no? Características del formato. El formato tiene que ser en tipo letra Arial, tamaño 12, a espacio y medio, y número de hojas mínimo cara y media, o sea, una cara más media cara, ¿sí? Entonces, ese es el tamaño del informe que ustedes van a realizar a partir del foro, ¿ya? Ahora sí, preguntas para que esto no quede en dudas, ¿sí? Quiero que quede clarísimo. Maestra Reina, por favor, ¿me puede repetir en qué consiste el trabajo? Porque se me fue la línea, maestra. Ah, ya. El trabajo es, ustedes van a hacer un informe, ¿sí? Un informe del foro que se ha transmitido, ¿no? La semana pasada, ¿no? Y el foro se llama el educador del bicentenario, donde han habido cuatro ponentes, ¿sí? En base a eso, ustedes van a hacer un informe, ¿no? Entonces, pero hay algunas recomendaciones. ¿No? Ustedes, ¿qué van a hacer? ¿De qué se va a tratar, ¿no? Este foro? No es que ya vengo y hago lo que mejor me parece, no. Dice, escribir la propuesta de los ponentes sobre la mejora de la educación. O sea, ¿qué dicen esos ponentes para mejorar la educación? ¿O qué están proponiendo ellos para mejorar la formación docente? ¿No? Hay unos que dicen, vamos a mejorar la educación de esta forma. Y hay otros que dicen que hay que mejorar la formación docente. Pero tienen que decir quién hace esa propuesta, ¿no? Por decir, para mejorar la formación docente, ¿qué ponente habló sobre eso, ¿no? ¿Quién dijo sobre eso? Entonces, y también deben colocar ustedes como estudiantes, o sea, sus puntos de vista, su opinión de lo que han escuchado y para qué y cómo les puede ayudar a ustedes en su formación, ¿no? Listo, eso es todo. Y las características, o sea, el texto debe tener, la letra que van a usar es Arial, tamaño 12, espacio 1.5 y número de hojas mínimo cara y media, ¿ya? Eso es lo que van a hacer. Sí, otra preguntita, ¿hasta cuándo es la presentación? Eso lo van a poner en la plataforma, me supongo yo. Bueno, por mí que sea hasta la próxima semana, pero ahí seguramente les van a dar un poquito más de plazo. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Profesora, disculpe, ¿lo mandamos a su correo o a dónde lo mandamos? No, a la plataforma van a subir esto. ¿Plataforma? Sí, a la plataforma. Miss, disculpe, una consulta, donde dice la propuesta de los ponentes y también que le escribamos los nombres de los docentes. No. Ahí dice, escribir la propuesta de los ponentes sobre la mejora de la educación. Hay uno de los ponentes ha hablado sobre la mejora de la educación, qué se debe hacer para mejorar, ¿no es cierto? Sí. Otros ponentes han propuesto sobre cómo mejorar la formación docente. Ese es el tema. Entonces, cuando usted hable, por ejemplo, yo voy a decir la mejora de la educación, dice que debe ser de esta forma, lo dice tal ponente, así es, el nombre del que ha dicho. Sí, justo me refería a eso. Tenemos que poner el nombre del docente que ha expuesto ese día en el foro. Malo que yo sí lo he escuchado todo, pero yo no he apuntado los nombres. ¿Nos podrían pasar el link para que al menos tengamos el nombre del docente expositor? Creo que está el link del Facebook, está en el WhatsApp. Está en el WhatsApp.
Está en el WhatsApp. Entonces ustedes sabrán el WhatsApp y pueden verlo. No hay Sí. problema. Ya, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pueden verlo. ¿Listo? Miss, buenas noches. Miss, por favor, una consulta. Ese día del foro, mi internet estaba que falla y por ratos ingresaba, escuchaba un rato y por ratos me salía. Así en ese plan estaba. Ahora, para poder escucharlo, ¿cómo haría, Miss? El link está en el WhatsApp, compañeras. Está en el WhatsApp. Ok, gracias. De nada, Isaida. Muy bien, chicas. Espero que esta sesión les haya sido que les ayude a seguir repensando en nuestra carrera, ¿no? Y ser los mejores docentes, porque eso es lo que nos pide este bicentenario, ser los mejores docentes, ¿no? Ya que tenemos un presidente docente, algunos no estarán de acuerdo, pero el nuevo ministro de Educación nos va a necesitar, ¿sí? Nos va a necesitar como docentes. Así es que nosotros tenemos que poner el punche, ¿no? Para avanzar. Si ya no hay más preguntas, estamos terminando la sesión de hoy día. ¿Sí? Gracias. Hasta el próximo miércoles. Gracias, profesora. Muy bonita la clase. Muchas Gracias. noches. Gracias.